Saludos, buenas. Bienvenido a un nuevo video. Ese es el video de la Cobra RD. La Cobra RD. Hoy vamos a racionar a por qué Estados Unidos no anexó a México. Bueno, a todo México, literalmente. Vamos a ver la razón y el por qué, ya tú sabes, no conquistaron México por completo, que tuvieron la oportunidad, en verdad, de hacerlo y no lo hicieron realmente. Se quedaron simplemente con la mitad de México. Nada, mi gente, lo nuevo, suscríbase al canal, dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Sígueme en todas tus redes sociales, arroba la cobra RD, para que tú veas que lo que es con el Domis y muchos preángulos, como la reacción. Y no olvides suscribirte, deja tu comentario y qué te pareció. Y acuérdate, darle al botón gracias y así donar lo que usted quiera y entienda en el canal. Ya usted sabe. La historia de México es una de mucha turbulencia, altos y bajos, aunque sin querer ofender a nadie, más bajos que altos. Incluso cuando a Ok. día de hoy son el segundo país hispano más grande en cuestión de tierra y el primero en población, casi triplicando al segundo, al momento de ganar su independencia, México era 3 veces más grande de lo que hoy es. Aún Ujú. así, esto no duró mucho, ya que por movimientos internos, conflictos civiles y desacuerdos políticos y administrativos, muchas de sus provincias se fueron separando, pero en ningún momento este país perdería más tierras de un solo lugar que luego del final de su guerra con los Estados Unidos en el año 1847. Una guerra que vio como este país fue obligado a renunciar a todas sus tierras del norte. Lo Ya tú curioso es sabes, que el plan original de California. Washington no era quedarse solo con el norte, ni el norte y el centro, sino anexar todo el territorio del país derrotado y volverlo parte de los Estados Unidos de América. Ya Pero tú sería sabes. un hombre, un estadounidense para ser exactos, el que incluso yendo en contra de su propio presidente se encargaría de que sus vecinos del sur por lo menos mantuvieran su independencia. Y justamente Wow. de esto hablaremos el día de hoy. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Por qué Estados Unidos no anexó a todo México? Yo me imagino que en México estima mucho a ese hombre que se fue hasta en contra de su mismo presidente, de no conquistar, de no anexar todo México. Wow. Para entender bien esta situación debemos explicar un poco mejor el contexto que llevó a dicho desarrollo. Desde que México se convirtió en un país independiente, el manejar todas sus tierras siempre fue un gran problema. Como ya dijimos, su territorio era masivo, mucho más grande del que los Estados Unidos tenían cuando se independizaron, pero la Ajá. distribución de su población era muy desigual. Más del 90% de la gente de este país residía en el sur. En cambio, sus tierras del norte, las más grandes en tamaño, apenas si tenían algunos miles de habitantes, y casi Por todas eso. estaban en fuertes y en la costa del Pacífico. Debido a la mentalidad expansionista del destino manifiesto estadounidense, muchos residentes de este país comenzaron a migrar al oeste. Esto era algo que venía ocurriendo incluso antes de que México fuera un país, y dichas tierras eran españolas. Pero por la falta de población local y la rigurosa aplicación de las fronteras, muchas familias estadounidenses estaban. Y esas tierras españolas, España lo que hizo, lo vendió a Estados Unidos por 5 millones de dólares para ese tiempo. Habitando tierras españolas y luego mexicanas por varias generaciones ya. En Texas, por ejemplo, la población angloparlante y de origen estadounidense era mucho mayor que la mexicana y tenían tanto tiempo allí que ya ni se consideraban como estadounidenses ni mexicanos, sino tejanos. Ojo, quiero aclarar que estoy simplificando mucho esta situación, ya que dicho conflicto podría tener una saga entera de videos solo explicándolo. Pero lo que sí tenemos que decir es que utilizando a los tejanos como conejillos de indias para probar la capacidad militar mexicana, desde Washington se comienza a enviar armas y apoyo económico a Texas para instigar problemas y deseos de independencia, que siendo justos estos tejanos ya tenían, en contra del gobierno mexicano. Y cuando por fin, luego de muchos atentados, malas situaciones y problemas con los locales, la olla de presión explotó, en el año 1835 Texas declara su independencia. La revolución tejana había comenzado. Luego de 6 meses de conflicto, Texas logra vencer a México. La rendición incondicional del presidente Antonio López de Santa Anna para salvar su vida luego de ser capturado hizo que él, y solo él, ya que el gobierno mexicano nunca aceptó la derrota y seguía insistiendo que Texas era mexicana, reconociera a Texas como país independiente. Y aunque por 10 años lo fueron, en el mes de febrero de 10 años nomás, wow. 1846, Texas decide convertirse en un nuevo estado de los Estados Unidos de América, lo que haría Wow, que se las unió. tensiones entre México y estos se volvieran a calentar.
No solo México no reconocía a Texas como nación, sino que incluso si lo hicieran, seguían diciendo que las fronteras entre ellos eran estas, mucho más pequeñas de las que los tejanos estaban anunciando. Y ahora estadounidenses reclamaban, utilizando el Río Grande como principal marcador de límites. El problema es que ahora México no estaba lidiando contra una pequeña, poco poblada y muy joven nación rebelde, sino contra el país americano más industrializado y militarmente avanzado de todo el continente. Por eso, cuando desde Washington se manda un ultimátum exigiendo que se reconocieran las fronteras marcadas por el Río Grande y el gobierno mexicano lo rechaza, es que luego de un largo año de tensiones, la guerra mexicana-estadounidense comienza. A pesar de durar 2 años desde un inicio, la victoria mexicana se veía casi imposible. Luego de solo un año, las tropas estadounidenses no solo habían derrotado a las mexicanas en el norte, sino que incluso marcharon a la capital del país y la tomaron. La ocupación militar estadounidense de la Ciudad de México duraría casi un año, y cuando por fin, esta vez sí, el gobierno local accede a aceptar la rendición incondicional, en 1848 la guerra termina con una determinante victoria invasora. Pero ahora la pregunta que Washington tenía que hacerse era la siguiente: ¿y qué hacemos con México? El presidente estadounidense James Polk había sido elegido al cargo bajo la promesa de más tierras que conquistar para que todos los estadounidenses tuvieran la posibilidad de asentarlas y vivir en ellas. Pero la verdad era que, a no ser que se duplicaran sus números de la noche a la mañana, simplemente no había suficientes estadounidenses para ocupar todo México. Ya de por sí, aunque habían salido victoriosos, el ejército invasor había sufrido más bajas de las esperadas, muchas más. Y el costo de mantener un gran número de soldados en tierras hostiles estaba comenzando a ser sumamente alto, por lo que mucha gente del común y representantes del gobierno no querían una incorporación total de México al país como tal, ya que esto solo traería más problemas. Solamente los estados del sur y sus congresistas estaban empujando por una anexión total, ya que veían a las muy fértiles tierras mexicanas del sur, sus abundantes recursos, su alta población potencial para mano de obra barata y la posibilidad de crear puertos navales en dichas tierras como un gran premio. Y de hecho, estuvieron muy cerca de conseguirlos, siendo apoyados por el mismísimo James Polk. Pero, aunque estratégicamente hablando como tal era un buen plan, en lo social, ni siquiera los mismos sureños querían tomar todo el país. Ya les explico por qué. Recordemos que todo esto ocurre en el año 1848, aunque la guerra civil estadounidense no ocurriría sino hasta 13 años después. Ya las tensiones entre el sur y el norte eran bastante altas. El norte veía los territorios mexicanos del norte y también del centro como suficiente recompensa, ya que eran muy poco poblados, lo que los haría más fáciles de, digamos, americanizar, para utilizar otras palabras, y estaban llenos de recursos que los mexicanos no habían explotado aún, especialmente el oro. Y todo esto haría que industrializar la zona fuera mucho más fácil. Por otro lado, los sureños de Estados Unidos, aunque veían todo lo anterior como bueno, también creían que su mayor potencial era exportar y adaptar la esclavitud al sur del país mexicano para producir más alimentos, algodón y muchos otros productos primarios y secundarios. El problema es que en México la esclavitud ya tenía tiempo siendo ilegal, ¿sí? México volvió a la esclavitud mucho antes que Estados Unidos. También que una ocupación del país claramente no sería bien recibida por los locales, cosa que generaría largas y costosas guerras de guerrillas por el control local. Y además de esto, sería difícil incorporar a todas las tierras mexicanas, pero no a sus habitantes, ya que aunque los del sur querían sus tierras, no estaban dispuestos a llamar como iguales y ciudadanos de su mismo país a, ¿cómo decirlo?, millones de no blancos católicos e hispanoparlantes, gente que ellos veían como inferiores y a duras penas más humanos que sus esclavos negros. Por lo que debido a todo esto, por mucho que desde el sur se empujara a tomar todo el país, el plan de tomar todo México fue despechado. Pero aún seguía existiendo la misma pregunta. Entonces, ¿con cuántas tierras nos quedamos? El plan propuesto por el presidente Polk era el siguiente: una toma casi total de todos los territorios mexicanos poco poblados, pero dejando a la Ciudad de México y a sus tierras cercanas como independientes en la forma de una nueva república mexicana. Aunque la rendición fue incondicional, aún habían políticos y militares mexicanos en la mesa de negociación en el DF, con el fin de asegurar una pacífica implementación de las nuevas fronteras, siempre y cuando una anexión total no fuese el objetivo. Por lo que desde Washington se envía como
principal negociador a Nicholas Trist, un diplomático y abogado de Virginia. Este señor fue embajador de los Estados Unidos en Cuba por más de una década y ya había ocupado varios cargos políticos tanto en su país natal como en Latinoamérica, por lo que Polk lo vio como el indicado para asegurar sus deseos expansionistas de más tierras al sur. Lo que el presidente no sabía es que en secreto Trist nunca estuvo de acuerdo con la guerra. Él veía a Estados Unidos como una república justa y no un imperio expansionista a toda costa en el que se estaba convirtiendo. Por lo que cuando se le da el cargo de jefe de negociaciones en Ciudad de México, aprovecha para conseguir el trato que menos afectara a sus vecinos del sur. Cuando Polk recibe las noticias de que Trist no solo no había obtenido las tierras que deseaba, sino que prácticamente hasta les pagaría a los mexicanos por las, entre comillas, pocas tierras que les iban a quitar, Polk despide de inmediato a su jefe de negociaciones. Pero muy arriesgadamente y en contra de la voluntad de su presidente, Trist decide ignorar esto y procede con las negociaciones a todo costa. Y no solo esto, sino que también decide escribir una carta de más de 60 páginas al Congreso estadounidense explicando sus razones para ignorar su despido e implementar un tratado no tan severo contra México, cosa que haría que su lectura y aprobación o negación tardara lo suficiente como para que el periodo presidencial del presidente Polk, que estaba a punto de acabarse, acabara. Lo que haría que incluso si Trist fuese despedido y el plan más extremo fuese implementado, el crédito de este fuese para el siguiente presidente y no para Polk. Por lo que furioso, estresado y sin poder hacer mucho con la situación, este presidente decide simplemente firmar la propuesta de Trist, faltando pocos días para terminar su presidencia. El Tratado de Guadalupe Hidalgo. Qué inteligente. Wow. Y es por esto, mis amigas y amigos, que México no fue totalmente conquistado o anexado por los Estados Unidos. Y también porque la pérdida de territorios tras la derrota en la guerra mexicano-estadounidense no fue el doble de severa. Quiero dejar bien claro que la intención de este video no era denigrar a un país por perder parte de sus tierras, ni mucho menos la de glorificar a un político que simplemente hizo lo correcto, sino de solo contar una historia que muchas veces es mal contada o que esconde ciertas verdades. Alguna vez el presidente Porfirio Díaz dijo: "Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos". Y aunque nunca he creído que todo lo malo en la historia de este país se debe solamente a sus vecinos del norte, no tengo pelos en la lengua para decir que sí se complicaron mucho su existencia gracias a ellos. No hay deshonor o vergüenza en luchar contra un enemigo muy superior y en ser derrotado. La vergüenza hubiese sido en no luchar en primer lugar. Y por eso, aunque hoy en día México no tenga sus mismas fronteras que al momento de independizarse, sigue siendo un país soberano y uno del que su gente debe estar orgullosos de decir: "Soy mexicano". Increíblemente, usted se imagina si México hubiera sido, o sea, así de grande, que cuando estaba independizado recientemente, que ese es el problema. Se independizó recientemente de España, sí, de los españoles, y no tenía tanto gente suficiente para que habitaran muchos lugares, ¿me entiendes? Y que también confrontara también al ejército americano que venía, ¿me entiendes? Del norte. Oye, venían arrasando con todo lo que tienen en el camino, ¿me entiendes? Y de por sí, los americanos son más organizados y saben cuándo dar una ficha donde es. ¿Por qué digo esto? Porque según la historia, ellos, los americanos, ellos primero atacaron más arriba hacia el norte. O sea, que atacaron a Canadá. No pudieron con Canadá. Canadá le devolvió para atrás. Oye, que dijeron: "Ok, con esa gente no". Porque le quemaron la Casa Blanca, atacaron a Nueva York. Muchos estados importantes de Estados Unidos fueron ya literalmente sus casas quemadas. Muchas cosas, ya tú sabes, los canadienses le dieron. Y eso, que los canadienses nada más le atacaron, no fue de que una invasión, de que le cogieron la tierra ni nada. Simplemente le atacaron por querer enfrentarlo a ellos, le devolvieron la respuesta. Pero no se adueñaron de ciertas ciudades de Estados Unidos, no, se quedan así normal. Pero ellos no, ellos atacan y se quedan con la ciudad, se adueñan de todas formas. O sea, que la visión era que Estados Unidos sea uno de los estados más grandes del mundo de por sí, ¿entiendes?
Y nada, ellos hoy en día son bastante grandes gracias a todos los anexos que ellos hicieron, ¿entiendes? Y a toda esa gana de poder y todo eso, de esos presidentes que estaba en esos momentos en el poder literalmente. Y más Flip que se llama, el presidente que estaba en ese momento. Ese fue uno de los que más, ya tú sabes, y visión tuvo. Y ya tú sabes, es el que más logro tiene, me imagino, de Estados Unidos. Ahora ya los otros se encargaron que Estados Unidos sea un país sumamente desarrollado, ¿entiendes? Y tanto Texas y California son dos estados literalmente, parte de Estados. No, dos estados no, porque sabemos que Texas y California son dos tierras bien grandes y tienen varios estados en ellas. De por sí son dos tierras que sumamente son importantes, literalmente son las tierras quizás hasta más importantes que otra parte de Estados Unidos. ¿Por qué te digo eso? Porque son tierras, vamos a suponer California, es un lugar que da mucho petróleo, ¿entiendes? Ese tipo de cosas así. Eh, no es Texas. Texas y California, de por sí los dos dan petróleo, pero más oro que otra cosa. Oro, por ejemplo, en la costa de California, eso es oro por pila. Hay una historia de Estados Unidos, de California, ahí, que habla sobre el oro y todo eso. Ya tú sabes que eso fue millones y millones de oro, ya tú sabes, se sacaron en ese momento. A mi gente, gracias por llegar hasta aquí. Dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Sígueme para más videos como este y si mirar a este.